Hola a todos amigos, brutales noticias para Mercedes y Aston Martin y Red Bull, que queda a los pies de los caballos. Noqueada, la cuenta va por 9, a punto el árbitro de darle el 10 en el ring y Red Bull totalmente cao de cara a 2026. Su nuevo intento, su nueva celada, su nueva trampa para cambiar los motores de 2026, tirada por tierra. Se hará más adelante y con especialistas. Tic-tac, tic-tac, el tiempo se acaba y Fernando Alonso, así como los dos pilotos de Mercedes, tendrán grandes posibilidades de luchar por el Mundial en 2026. Mucho se habla de que Mercedes tiene las posibilidades de tener el mejor motor, pero poco se habla de que Honda ha demostrado que también es una de las mejores posicionadas para tener ese mejor motor, pero poco se habla de que Andy Cowell no es solo el CEO de Aston Martin, poco se habla de que fue el director general de los motores de Mercedes durante años. Si el motor de Mercedes va a ser bueno, con Andy Cowell en Aston Martin, el motor de Aston Martin va a ser bueno. Esa es la madre del cordero. Por eso Red Bull está como gato arañando desesperado las paredes, dónde agarrarse, dónde meterse, para intentar paliar el gran trabajo que han hecho algunas escuderías ante el desastre total que se presupone del motor de Ford Red Bull Racing. Como siempre, todo esto lo vamos a ver como os gusta, de manera razonada, con datos, con lógica, declaraciones. Bienvenidos a la fórmula de David Perogil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido es ser agradecido, quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 220.000 suscriptores que somos. Un fuerte abrazo a Gastón Maldonado. ¡Arriba Alonso! Sigo soñando con el tercer título. ¡Suerte y lucha! ¡Llora Verstappen! ¡Vamos al lío! ¡Claro que sí, compañero! Un fuerte abrazo. Hola David. Mi hermano y yo somos súper fanáticos tuyos desde hace tiempo. Nos encantan tus análisis con datos, tu objetividad y cómo explicas todo de forma clara y sin vender humo. Nos tienes enganchados a cada vídeo que subes. De vez en cuando hemos querido apoyar lo que haces porque realmente lo valoramos muchísimo. Si pudieras enviarnos un saludo, sería un honor enorme para vosotros. Para mí es un honor siempre saludaros a todos vosotros, amigos míos, ¿no? Así que el placer es mutuo. Un abrazo fuerte desde Pensilvania, José Mota y Edward Mota. Un besazo hasta Pensilvania a José Mota y a su hermano Edward Mota. Y ahora sí, amigos míos, vamos al lío. Vamos que a Pensilvania van a llegar las gafas. Vamos ahí. Sin cambios en los motores 2026. Tras la reunión de hoy, se debatirá más adelante y con especialistas. La FIA y la Fórmula 1 no han llevado cambios en el reglamento de motores de 2026 tras la reunión de la Comisión F1 de hoy. ¡Babum! Adiós, Red Bull Racing. Los contactos de Helmut Marko en la mafia no le han valido esta vez. Obviamente lo tenía difícil, porque ya han amenazado escuderías de manera clara y contundente en estas reuniones confidenciales. Pero algunas decisiones se han tomado, ahora las vemos, pero muy contundente. Mercedes dijo: ¿que vais a cambiar algo? Si cambiáis algo, no motorizo a los 3 que motorizo. Los motores para mí. Porque necesito centrarme solo en mí. Es decir, habría tres equipos que tendríais que buscar nuevo motorizador. Williams, Alpine y McLaren. Ahí es nada. Honda y Audi directamente han dicho que se van de la Fórmula 1. Lo dijeron con el V10 y seguro que si quieren hacer cambios aquí, también amenazarán de una manera similar o muy potente. Por eso, por muchos contactos que tengas en la mafia, esta vez no te vale. Esta vez no te valen las trampas. No se ha tomado ninguna decisión de calado. Y lo importante es la fecha, que ya no da tiempo. Si no se acelera ya algo muy rápido, no va a dar tiempo, ¿vale? Ahora explico por qué es la conclusión final. Y este asunto se someterá a debate más adelante y entre especialistas de los comités consultivos correspondientes.
Burocracia, lentitud y obviamente cuando queden 3 meses o 4 no puedes cambiar ya nada. Ya los equipos los han probado y seguro que Mercedes y Aston Martin están contentísimas con sus motores. Si bien antes de la reunión de la comisión de F1 de hoy había muchas incógnitas por despejar, los fabricantes, la FIA y la propia Fórmula 1 han salido de ella con la misma sensación con la que entraron. No se ha tomado ninguna decisión, pero sí han llegado a la conclusión de debatir este asunto en profundidad más adelante y con especialistas en la materia. Última bala, obviamente, desesperado, Red Bull intentando meter algo, aunque sea. Bueno, a ver si con especialistas están desesperados. Están desesperados en Red Bull Racing. Es decir, la decisión final se aplaza hasta nueva orden y no se pueden sacar conclusiones. Lo que sí está claro, como ya se sabía antes de la reunión, es que la Fórmula 1 reafirma su compromiso con los motores híbridos y descarta definitivamente el regreso de los V10 a corto plazo. Aquí está la madre del cordero. Todos queremos que vuelvan los V10. Todos quieren que vuelvan los V10. Con 0% de emisiones de carbono. Combustible nuevo, novedoso, que no dejaría ninguna huella de carbono, con lo cual el objetivo se consigue igual, sin perder esa potencia, esa garra, ese sonido de los V10. A corto plazo, veremos a ver, porque no es lo mismo que Honda y eso se vayan antes de empezar esta era, que dentro de 5 años digan, bueno, según como vaya el mundo en 5 años, ya tomarán decisiones de si siguen, si no, pero se ve con tiempo, con normalidad, ¿vale? Y se habla, y se hace de una manera normal, no para favorecer a la que no ha sabido hacer los deberes, que es Red Bull, obviamente. Además de hablar del despliegue híbrido de la potencia, que es lo que más interesa a los fabricantes desde un punto de vista deportivo y competitivo, en la reunión de hoy se han puesto sobre la mesa potenciales medidas para abordar problemas financieros. Quedaos con esto que hay algunos detalles importantes, a los que pueden enfrentarse los fabricantes que muestren un bajo rendimiento o grandes problemas de fiabilidad. Es decir, como Red Bull ve la que se le viene encima, ha puesto sobre la mesa de qué manera los fabricantes que tengan bajo rendimiento o muchos problemas de fiabilidad, me imagino que la idea sería darles un extra de presupuesto para que algo tienen que buscar porque se la están viendo venir. O sea, el tortazo se lo están viendo venir desde Luxemburgo en toda la cara, que va a dejar a Red Bull Racing a los pies de los caballos por el trabajo que han hecho los últimos años, preparándose para esta nueva era. Al igual que con el tema anterior, no se ha tomado ninguna decisión por el momento y este asunto también será tratado más adelante y con los especialistas de comités. Vale, también será tratado más adelante este asunto, que es muy importante, ¿vale? Pero sí se ha llegado a conclusiones. Y algunas de ellas interesantes, lo vamos a ver ahora. Un momento, aquí. Sí que se han aprobado pequeños cambios en las regulaciones deportivas del presente ejercicio. Se han ultimado los detalles de las 2 paradas obligatorias en el Gran Premio de Mónaco. Bueno, por si no lo sabéis, ya sabéis de que iba a haber 2 paradas obligatorias. Bueno, pues han visto los detalles, me imagino, de cuánto es el stint mínimo. Claro, dice, no, son 2 paradas. Ahora a ver si alguno se va a esperar al final de la carrera porque le interesa y hace la parada cuando le venga. Entonces, más o menos tendrá que ver con eso, lo que han definido. Y también ha actualizado la información dirigida única y exclusivamente a los pilotos que opten por no llevar el chaleco refrigerante durante las carreras de este año, dado que aún no es obligatorio hacerlo. ¿Vale? Esto se refiere a que este año, si pasa de 31 grados, ¿vale?, no de sensación térmica, de temperatura, lo cual es absurdo y ridículo, ¿vale? Como todo lo que hace la mafia últimamente, desde hace una década, para una cosa buena que hace 1000 malas. La realidad es que el que no se lo quiera poner, y si no cambia la cosa con esto, veremos a ver cuando salga la directiva a la luz, tiene que tener un lastre, el piloto, que no se lo quiera poner para compensar el peso, el medio kilo o el kilo que sea el chaleco. Es decir, traduzco, si un piloto prefiere sacrificarse en aras de tener menos peso, tiene que llevar un lastre para los pilotos que físicamente están peor y que no se quieren sacrificar. Eso es una vergüenza, una estafa y una burla al sacrificio individual de un piloto de Fórmula 1 y la preparación física de un piloto de Fórmula 1. Así de claro lo digo. Y no hay otra lectura aquí. Porque no es obligatorio. Si no es obligatorio, ¿cómo leche le metes un lastre? Porque uno se lo ha querido poner, todos van a tener que tener lastre ya. Venga, hombre, por favor. Poco de respeto a la inteligencia humana. A su vez, se ha añadido un mecanismo regulador
en caso de que el material no llegue a tiempo a los eventos transoceánicos, como ya ocurrió con el Gran Premio de China. Esto es interesante porque si por causas ajenas a una escudería hay un retraso y a lo mejor tiene que pagar muchísimo más para que venga todo de urgencia, hombre, sería justo una compensación en el presupuesto, como va todo tan ajustado, porque estamos hablando de dinero. No sé si será por ahí, pero bueno, me parece interesante que al menos se trate el tema. También se ha acordado una enmienda al reglamento financiero dirigida a los gastos de los equipos nuevos, como Cadillac, que llegará en 2026. Cuidado. Esta enmienda habrá que ver qué tipo de enmienda es. Si es positiva para Cadillac o negativa para Cadillac. Espero que sea positiva, porque entra como equipo nuevo. Habrá que estar muy pendientes a esto. Por si le quieren meter encima de que es nueva, meterle aún más palos en las ruedas. Habrá que estar pendientes. Lo analizaremos con lupa. Por último, los incendios en el césped que tanto dieron que hablar en el Gran Premio de Japón. Vale, van a investigarlo, a tratarlo para que no pase más ni en Japón ni en ningún circuito. Esto me parece inteligente porque la verdad que es un cachondeo que se puede alterar una carrera, una clasificación por una tontería como esta que seguro que es evitable. La FIA y F1 hacen oficiales los cambios en el reglamento de 2025 y sigue la polémica sobre los motores V6. Polémica no hay ninguna. Esta polémica es artificial creada por Red Bull Racing, que se está viendo venir el guantazo desde Luxemburgo. La reunión celebrada en Suiza fue comandada por el director de monoplazas de la FIA, Nicolás Tombazis, y el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali. Bueno, pues segunda reunión de la comisión. Esta es la madre del cordero. Segundo round, y son 3. El próximo con profesionales. Red Bull lo intentará adelantar lo más posible y los demás equipos intentarán atrasarlo lo más posible, los que han hecho bien los deberes. A más se atrase, más complicado es cambiar nada. Ese es el duelo interno que hay ahora mismo entre la mafia, la FOM, los equipos que han hecho bien los deberes y el equipo que está haciendo el ridículo. Nuevos motores de F1. Mercedes prevé meses de lucha antes de 2026. Aquí viene algo muy, muy importante, ¿vale? Y dice Mercedes unas cosas muy, muy interesantes. Y todo esto se puede extrapolar a Aston Martin, porque Andy Cowell, que es el CEO de Aston Martin ahora, fue el director general de Mercedes Performance Powertrains, responsable del desarrollo de los motores de Fórmula 1 de Mercedes. Antes de su puesto como director general, Cowell había trabajado en diversos departamentos técnicos de la empresa, especializándose en el diseño y desarrollo de motores de Fórmula 1. Su trabajo fue clave para el éxito de Mercedes en la era híbrida. Y los motores que tenemos en el 26 son híbridos. Y es un especialista en motores de Mercedes. Con lo cual, obvio, que junto con Honda va a dar grandes ideas para que sea un motor tan bueno como el de Mercedes. Es por eso que no es solo Mercedes. El de Honda tiene toda la pinta de que va a ser también un gran motor. Recuerdo que el motor no lo va a ser todo, como al inicio de la era híbrida, y esto nos lo dice muy bien ahora alguien de Mercedes. Muy, muy interesante. Para que más o menos os hagáis una idea de la importancia del motor, de ese motor que va a ser aparentemente mejor que el resto de Aston Martin y de Mercedes. ¿Hasta qué punto es una ventaja y qué tipo de ventaja puede ser si lo coordinamos a las otras 3 facetas que van a tener los Fórmula 1 a partir de 2026? Eso es muy importante. Esta información es muy valiosa. Nuevos motores de F1. Mercedes prevé meses de lucha antes de 2026. Mientras el paddock ya debate un posible ajuste a la reglamentación 2026, grupos electrógenos que funcionarán con combustible 100% sostenible y cuya potencia se repartirá a partes iguales entre el motor térmico y el eléctrico. Lo del SV10 ya está totalmente descartado, ya lo sabéis, pero esto lo están diciendo ya para 29 o 31. Eso sí podría ser. Volver a V10 en 29 o 31 sí podría ser. Y yo creo que todos queremos, sinceramente. Pero bueno, habrá que llegar a un acuerdo, ya se verá, porque al ser 0% combustible 100% sostenible, no hay huella de carbono, que es lo que se persigue, ¿no? Al menos eso nos dicen. El desarrollo de los motores del año próximo continúa a pleno rendimiento. No debemos perder el tiempo en la competencia, ni distraernos con estos rumores. Esta es la madre del cordero. Mientras unos, como Honda, Aston Martin y Mercedes, trabajan a destajo, bien, sin distraerse, otros, como Red Bull Racing, están desesperados a ver cómo meten palos en las ruedas de los que han hecho bien los deberes para ver de qué manera consiguen hacer trampa
¿vale? Y ese examen del que no tienen ni idea, copiarlo o conseguir que toda la clase se distraiga o conseguir que tengan que suspender el examen. Eso es lo que está haciendo Red Bull Racing. Trampa, lo que están acostumbrados. Trampa. Es lo que llevan haciendo años. Para suceder a Andy Cowell en el departamento de motores de F1 de Mercedes en Bridgeworth, ¿veis, no? ¿Entendéis? O sea, está hablando el que sustituye a Andy Cowell, que es el que está en Aston Martin, ¿vale? Para que veáis lo que os digo. Hywell Thomas, director de motores de alto rendimiento de Mercedes AMG, es el encargado de seguir su ejemplo. Una misión muy difícil, porque Mercedes había aplastado y humillado a la competencia en 2014. Pero ahora vamos a ver las diferencias de 2014 a la era actual, ¿vale? Que no tiene nada que ver. Ahora lo explicamos. Pero ¿es el cambio de 2026 tan significativo como el de 2014? Es dudoso. Por supuesto que es dudoso. Y os vamos a explicar por qué es dudoso y por qué no tiene pinta de que sea... Porque en la época, cuando empezó la era híbrida, y ahora lo voy a explicar, ¿vale? Ahí el motor sí era todo. Ahí el motor en 2014 sí era todo. Era casi todo. Pero es que encima, el motor era tan complicado en relación a este que vamos a ver y tan desconocido en relación a este que vamos a ver y lo vamos a escuchar ahora, que no hay punto de comparación entre el 2014 y esta nueva era. De ninguna manera, ¿vale? Y en la conclusión final os explico la realidad de todo lo que influye en el vehículo, que no va a ser solo el motor. El motor sería aprox un tercio de la eficacia del vehículo. Hombre, un tercio es importante, porque si en ese tercio estás mejor que las demás escuderías, depende cómo estén las demás escuderías, ahí puedes tener simplemente 2 décimas por vuelta, o 3. Es decir, que cuidado. O más, si alguna lo hace muy mal. Esta regulación plantea grandes desafíos, advierte Thomas. El V6 parece idéntico. Misma cilindrada, mismo ángulo nube, misma distancia entre centros de cilindros, mismo diámetro. Podrías pensar que es el mismo motor, pero hay menos flujo de combustible, una relación de compresión impuesta más baja, una presión de sobrealimentación limitada, y se han eliminado los colectores de admisión variables. Es decir, que parece igual, pero es muy distinto. Pero para simplificar, no para dificultar, que es lo importante. De hecho, esto ha sido clave para que escuderías como Audi o Cadillac quieran meterse a esta nueva era de motorización. Cambia por completo el régimen de combustión. A este nivel empezamos prácticamente desde cero. Y para cuando lleguemos a las carreras, y probablemente ya lo hayamos hecho, no habrá ni una sola pieza en común con el V6 actual. Todo es nuevo. Recuerdo que los coches, los vehículos, los monoplazas de Fórmula 1 de 2026 se han podido empezar a preparar desde el 1 de enero. Todos menos Aston Martin, que ha tenido que esperar 3 meses y poco a tener el nuevo túnel de viento. Porque si hubiera designado el túnel de viento de Mercedes, se lo come con papas fritas. Por eso no trajo nada ni del MR25 ni del MR26 hasta que no tuvo el nuevo túnel de viento. Ha empezado más tarde, pero obviamente tiene todas esas horas de túnel de viento que no ha utilizado en absoluto, ¿vale? Esto para que lo sepáis. Pero el motor, hace años que lo están evolucionando todas las escuderías. Hace años. O sea, que estos problemas que está teniendo ahora Red Bull es porque le ha pillado el toro. Porque no se ha puesto las pilas desde cuando se las tenía que poner. Lo dicho, han estado en lo que no tenían que estar. El MGUH, el dispositivo más complejo y costoso, con diferencia del motor que hay ahora, está desapareciendo. Estamos hablando del que coge la energía del calor, ¿vale? Del calor que desprende el vehículo, el térmico. Y el que se queda es el MGUK, que es el que recoge energía de frenada para la batería, para recargarla. Pero va a ser más complejo este. Y demandado, con 350 kilovatios a gestionar. Es decir, se van a quitar todo el peso, toda la complejidad de la parte de térmica, pero van a tener que mejorar el rendimiento de lo que se recoge de frenada. Que obviamente lo van a poder hacer y es en lo que se está trabajando. Pero esto hace que sea más sencillo todo. Porque el de recogida de calor era muy complejo. Eso ya se ha descartado en esta nueva era. Ahora ya va a ser, ya sabéis que ahora es 25% eléctrico y vamos a pasar a un 50% eléctrico. En 2009 teníamos 60 kilovatios, hoy 120, mañana serán 350. Thomas reconoce, sin embargo, que este no es un salto total hacia lo desconocido, a diferencia de lo que ocurrió en 2014. Aquí está la madre del cordero, por lo que no hay que preocuparse tanto por eso. En 2014 tuvimos que inventarlo todo. Todo. El
MGU-H no existía. Un motor eléctrico de 60-70 kilovatios que funcionara a más de 100.000 revoluciones no existía en ninguna parte. Las baterías, comparadas con la era del KERS, eran inéditas, nuevas 100%. Estábamos empezando desde cero, todo desde cero. ¿Por qué? Porque en 2014 Mercedes durante años lo ganó todo con un motor que era clave, que era un porcentaje muy alto de la eficacia del vehículo y estaba a años luz de todos los demás. Punto 1. Porque tenían información privilegiada. Porque Mercedes, para el que no lo sepa, estuvo desde bastantes meses antes trabajando con la FIA y con la F1 para el desarrollo de estos motores y para que entendieran si era posible crear estos motores. Esa información privilegiada que tuvo Mercedes, obviamente, fue clave para que desarrollaran el mejor motor con diferencia. Y se notó, y vaya, se notó. Obviamente, acrecentado, porque como dice Thomas, era todo nuevo. Era un lienzo en blanco. Ahora no. Ahora es el motor que hay ahora, el mismo, con la diferencia de le quitan lo de la parte térmica. Tienes que mejorar lo que recoge de frenada, que ya se conoce, porque es lo que llevan utilizando años. Y mitad de batería y mitad de combustión. Pero todos los elementos del motor, en sí, per se, ya los conocen. No tienen que inventarse el círculo. Lo que tienen es que redefinir lo que les queda con todo lo que ya conocen, que es mucho, para buscar la perfección de ese motor. Que tenga energía toda la vuelta, que no dé problemas en ningún circuito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿con qué me van a contar? ¿Vale? Y este es Andy Cowell, ¿vale? Lo dejamos aquí para que le veamos la cara al bueno de Cowell, para que tengáis en cuenta lo que conoce este señor de los motores Mercedes mientras llegamos a la conclusión final. Sí, los motores van a ser muy importantes, ¿vale? ¿Van a ser más importantes que ahora los motores? Sí, un poquito más. Un poquito más porque estamos en una era donde la aerodinámica y el suelo es el 65% de la eficacia. Es decir, 2/3 son eso. La nueva era, el motor, no va a ser... Será quizá un poquito más de un tercio. Un poquito más de un tercio. Vamos a darle un 40% de importancia al motor, ¿vale? ¿Y el otro 60% en qué se queda? Diré, bueno, el motor debiera ser más porque no va a ser tan importante el suelo. Vale, cuidado con eso. No es solo el suelo. Tenemos otros 2 elementos nuevos que se incorporan, ¿vale? Por un lado, uno no es nuevo, ¿vale? Solo uno nuevo, que se incorpora a todo el conjunto del vehículo. Uno es el suelo, la aerodinámica. ¿Va a seguir siendo importante? Sí. ¿Pero va a ser un 65% como ahora? No. Se pretendía que fuera un 20%, ¿vale? El efecto suelo. Pero han tenido que aumentarlo. Porque han visto que no les daba. Y entonces ya todos de acuerdo, porque ahí todos los equipos si vieron que había un problema si no había más efecto suelo, se aumentó APROS a un 35%. Es un poquito más, casi la mitad de lo que hay ahora sería el efecto suelo. Con lo cual ya tenemos un 40% del motor y un 35% del suelo. Y el resto que lo completa. El resto lo completa algo muy nuevo y muy novedoso que son varias cosas que no hay ahora. Adiós al DRS, ya no hay DRS. ¿Qué hay ahora? Ahora hay un nuevo mecanismo, que son 2 posiciones en el vehículo. X y una para curvas y otra para rectas. Obviamente, cuando utilices la posición en recta, vas a poder correr mucho más. Esto ya lo analizaremos en profundidad, en algún programa ya lo he analizado más profundamente, en profundidad total cuando quede poco para el 26, ¿vale? Y haremos análisis muy técnicos para que sepáis bien lo que nos podemos esperar. Esto es a grosso modo. Aparte de eso, no solo eso, se permiten partes móviles delante y detrás del vehículo, que cuando empezó esta normativa era solo detrás, pero con las primeras pruebas han visto que tampoco daba. Por eso han dicho que también delante. Con lo cual, han ido modificando todo para que los vehículos puedan ir a tope toda la vuelta. Obviamente, si un Fórmula 1 no puede ir a tope toda la vuelta, apague y vámonos. Entonces tendríamos partes móviles delante y detrás y un sistema distinto al DRS, que sería un sistema que tendría mucha menos resistencia al aire en rectas y que cambiaría, cuando pongas el modo adecuado, entre X y, cambiaría a tener mucha resistencia a la entrada en curva, ¿vale? Pero no es DRS. Ya cambiarían ángulos, piezas del vehículo, etcétera, etcétera. Claro, esto es complicado. Podemos ver unos modelos de Fórmula 1 bastante distintos de unas escuderías a otras, según lo que se le ocurra a los ingenieros. Va a ser muy emocionante cuando veamos la presentación de los vehículos en 2026. Por eso, el motor es más determinante que ahora, pero no es igual de determinante que en el 2014. Si a eso le sumas
que este motor sí lo conocen todas las escuderías, no se espera un motor que esté a años luz de los demás. Sí, sí que sea mejor, si han hecho mejor los deberes, pero no a años luz. Es decir, es importante, pero no es lo vital. Y la mezcla de todo eso te dará las escuderías. Claro, por eso Aston Martin dice, vale, sí, el motor Mercedes es favorito, sí, pero como veis el de Honda Aston Martin también. También. Vale, ya tenemos igualado eso. Pero para vehículo, ¿quién tiene más ases en la mano? ¿Qué tiene Aston Martin? El mejor túnel de viento. ¿Qué tiene Mercedes? Un túnel de viento muy, muy viejo. Es bueno, lo han ido remodelando, pero no es tan bueno como el de Aston Martin. Eso es una desventaja. No tiene por qué ser crucial, pero es que Aston Martin tiene también a Adrian Newey. No es malo tener a Adrian Newey para diseñar algo nuevo en un vehículo que, si en cuanto a motor no es un lienzo en blanco, el vehículo sí es un lienzo en blanco. Porque cambian totalmente la normativa de efecto suelo, que era una de las cosas importantes, y cambian los elementos que tiene el vehículo. Por eso, y no por hacer brindis al sol, llevo indicando desde hace mucho tiempo que para mí Aston Martin es la gran favorita a ser el enemigo a batir, o mínimo, a estar a la par que la mejor escudería. Yo con eso ya me conformo. Y Aston Martin también, y Alonso también. Él no necesita un vehículo a 20 segundos de los demás, como otros. Él con que esté más o menos a la par, un poquito mejor en unos circuitos, un poquito peor en otros, ya le vale a Alonso para luchar por el Mundial, que es lo que todos queremos ver. Creo que ha quedado bastante claro toda la temática y cómo siguen estando. En cuanto a motor, Mercedes y Aston Martin, un pasito por delante, claramente en la sensación que da, y la data que tenemos así lo demuestra. Muy buenas noticias para los que están haciendo bien los deberes y los que han invertido bien, ¿verdad que sí, Laurens? Y malas noticias para los que se han dedicado a cosas que no se tienen que dedicar y ahora se dedican a intentar hacer trampas ante los que sí han hecho bien los deberes. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa, la Fórmula.